Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Hermano Fabio Alarcón, Dios te bendiga. Hermano Tulio Álvarez, hermano José Eliseo Cajicá, amén. Y todos los hermanos que están en contacto, que Dios los siga bendiciendo grandemente. Y lo mismo las 193 personas en Disney y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube y también en Instagram. Bueno, hay algo muy importante lo que ha dicho el hermano Gilmar, y es verdad que nosotros debemos de tener, ¿cómo les pudiera decir a ustedes? El hermano John, que ha sido recién bautizado, y también los hermanos, el hermano Francisco, el hermano José, es muy importante que sintamos nosotros voluntariamente el servir en la obra. Y mire que hay uno de los beneficios muy bonitos, que es lo que está haciendo el hermano Gilmar. Y esto es muy importante porque se podría decir que es cuando a uno le entregan algo para producir. Entonces en la Biblia encontramos que son los talentos. A uno se le dio 10, a otros se les dio 5, a otros 2, y cada uno pues puso a producir su talento. Entonces más adelante hay otra persona, que el hermano Tulio lo compartió también conmigo, ya no de Kenia, creo que es de Afganistán. Si también vamos a mirar a quién designamos también para que sepa inglés un poco, porque ellos se comunican con nosotros es en inglés. Entonces vamos a ver si esta persona, alguien quiere también contactarlo para comenzar a contestarle a él. Recuerde que nosotros no contestamos con nuestro punto de qué, porque la Biblia dice no seas sabio qué, en tu propia opinión. Entonces nosotros vamos a contestarle siempre cualquier pregunta que nos hagan es de acuerdo a la palabra de Dios. Me agrada mucho que el hermano John llegó y me hizo unas preguntas. ¿En dónde es que dice la Biblia de algo de el que me sigue no andará en tinieblas? Y leí la cita bíblica. Pero hay otros versículos, leí las otras citas bíblicas, y esto es muy importante porque es de la única manera que se crece. Preguntando y tratando de hacer esto, porque debemos de tener que la mente de Cristo. Bien importante todo esto. Bueno, vamos a empezar. Y hoy voy a tener una palabra que es encaminarnos en algo, ¿ya? Uno dice, bueno, yo me encaminé en esto, yo me encaminé en tal cosa, a nivel deportivo en tal cosa, a nivel de trabajo me encaminé en esto, a nivel de todo, ¿ya? Y siempre, en todo lo que nos encaminamos, siempre tenemos a alguien que nos ha logrado dar algo, o sea, nos ha explicado algo el trabajo, nos ha traído algo, ¿ya? Entonces, lo importante acá es que nosotros podamos entender que nosotros somos personas que, aunque nosotros tomemos decisiones de encaminarnos en algo, algo surgió en nuestra mente. Si usted se pone a pensar cómo yo estoy en este trabajo, fue porque estando ahí yo, voy a hacer esto mejor. Y cuando menos acordó resultó en eso. Entonces hoy vamos a mirar qué necesito para yo andar en el camino que debo de andar. Porque hay muchos caminos, pero diferentes caminos. Pero ¿qué necesito yo para andar en el camino que yo debo de qué? De andar. ¿Qué necesito yo? Entonces uno dice, bueno, uno puede imaginarse muchas cosas. Necesito para estar en esto, tener de pronto un capital para comenzarlo. O necesito tener un asunto de entendimiento, o necesito tener esto. Pero el camino que nosotros tenemos, que es el de, amén, Dios le bendiga, hermana Sandra. El camino que nosotros debemos que nosotros es el que en el que debemos de andar, porque es que a nosotros nos presentan, hermano John, ¿cuántos caminos a usted le presentaron en su vida? Y de todos, y caminos, lo mismo hermano Francisco, son caminos que le presentaron de todo, donde usted podía tener el mundo servido. A mí también me lo presentaron, hermana Sandra, todos nos han presentado los caminos. Entonces, lo importante de acá es, ¿qué debo yo de tener o necesito para andar en el camino que realmente yo debo de andar? ¿Ya? En el que yo realmente debo andar, que ya es el camino pues del Señor. ¿Qué necesito yo tener lo principal en ese camino? Y mire lo que nos dice Salmos 32:8. Muy importante esto. Yo creí que de pronto iba a traer a Valeria. Bueno, listo. ¿Cómo nos dice hermano
Gilmar, por favor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire lo que dice. Te haré entender, eso dice Dios, y te enseñaré el camino en que debes de qué, de andar. Entonces, el camino en que yo debo de andar, según el punto de vista de quién, de Dios y de Jesucristo, quien es el mismo, Él se toma algo muy importante, que nos hace que, hermano John, dos cosas, nos hace que entender y nos enseña. Porque ¿cómo yo voy a estar en un camino si no lo entiendo? ¿Cómo yo voy a estar en algo si no lo entiendo? Ya entonces, son dos cosas fundamentales. Entender las cosas y que nos la enseñen. Eso le pasó al que iba en el carro tirado por caballos y llega Felipe, ¿usted entiende lo que él es? ¿Y cómo? Si no hay quien me explique. ¿Habla del mismo profeta o de otro? Dice el eunuco. Entonces él comienza a explicarle desde el principio, ahí lo dice en el libro de Hechos, el evangelio de quién, de Jesucristo. Ahora, ya nosotros sabiendo eso, que el camino en que yo debo de andar, yo tengo que entenderlo y que alguien me enseñe, ya. ¿De qué manera nos hará entender y nos enseña este camino Dios? Porque todo es una cosa que lleva a la otra. Recuerde que el sistema de la sabiduría es que la sabiduría nos da a nosotros la capacidad de juzgar ¿qué? Todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros somos, mejor dicho, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y de toda esta sabiduría, usted reacciona automáticamente de acuerdo a ¿qué? A lo que está programado. Yo recuerdo que una vez yo llegué a una caseta de libros que quedaba por la 19 con séptima en Bogotá, que es esa que tiene que vender libros. Y había una caseta que era metálica. Y a veces todos los que llegaban, pues todos se reían, pero a uno no le decían nada, entonces uno llegaba y la tocaba y le daba tremendo totazo de electricidad a esa caseta a uno. Entonces, claro, la gente se le salían malas palabras. Y yo llegué y la toqué, claro, me da ese totazo. Y yo recuerdo que yo dije, ¡arre! Y entonces yo me quedé pensando, ¿por qué yo dije eso y no dije una mala palabra? Entonces, cuando la persona comienza Dios a enseñarlo, esto dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Entonces, se va limpiando y ya su cerebro no retiene lo otro y cualquier cosa, digamos, de reacción, lo hacemos de acuerdo a lo que hay en nosotros diseñado. Y esto es muy importante entenderlo, porque precisamente la reacción y la acción son dos cosas diferentes. Yo las acciones las premedito, pero una reacción usted no tiene tiempo para premeditar nada, ¿ya? Una reacción no tiene tiempo para premeditar nada. Por lo menos el apóstol Pedro, él las acciones las premeditaba. Pero cuando él reaccionó con la espada, él no tuvo tiempo de reaccionar y le bajó la oreja al siervo del sumo pontífice, a Malco. Entonces, esto es lo importante, de qué manera nos hará entender y nos enseñará este camino Dios. Uno puede pensar, bueno, a través de la Biblia, a través de esto, a través de tal cosa. Pero vamos a leer el Salmo 25:5 que nos dice. Salmo 25:5 que nos dice. Muy importante todo esto. Un saludo para el hermano Noel Molina, amén. Para la hermana Iris Alvarado, Dios le bendiga. Lo mismo para el hermano Tulio, para el hermano José Liceo, para todos los que están conectándose. Y para las 120 personas en INMI y para los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. ¿Qué nos dice Salmo 25:5? Lo tiene hermano Francisco, por favor. Encamíname en tu verdad y enséñame. Encamíname. Encamíname y enséñame. Amén. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces, ¿de qué manera nos hará entender y nos enseñará este camino? Encamíname. ¿En qué? En tu verdad. Entonces, con la verdad es que se enseña ya. Nos hace entender. Y nos enseña este camino. Encamíname en tu verdad. ¿Y qué más dice? Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Y enséñame. Entonces, ya encontramos un elemento muy importante que es la verdad. Yo puedo leer la Biblia, hermanos, y esto lo digo juzgando las cosas, no juzgando a los que los hacen, porque para eso yo estoy ahorita enseñando. Yo puedo leer una parte de la Biblia y volverlo relativo, subjetivo. Y resulta que la Biblia lo está hablando ¿en qué? En lo absoluto.
Salmos 25:5. Entonces, ¿de qué manera nos hará entender y nos enseñará este camino? Dice, encamíname en tu verdad. ¿Sí es que dice así? Encamíname en tu verdad. O sea, hay un camino que es la verdad y yo tengo que encaminarme en esa verdad. Y cuando yo entiendo la verdad, yo soy libre ¿de qué? De las mentiras que me hayan colocado el mundo o las mentiras que me coloquen. Entonces, nosotros podemos, una persona que no está encaminada en la verdad puede leer la Biblia y dar su propia opinión. Y siempre va a estar dando todo el tiempo predicando, dando su propia opinión. Y se ha olvidado de un versículo que dice que es el que me encamina en la verdad, que es uno de los que me encamina en la verdad, que dice, no seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. Entonces, por eso es muy importante estas enseñanzas que ustedes están recibiendo y que Dios nos da, porque es precisamente para adquirir la mente ¿de quién? De Cristo. Y cuando Él venga y nos vea, diga, este es uno de los míos. Este es el mismo, esto es como si fuera yo. Y entonces se cumple lo que dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y qué, y semejanza. Entonces la primera herramienta que Dios utiliza es que la verdad, y nos encamina en qué, hermano José, en la verdad, nos encamina en la verdad. Ok, ¿qué necesito tener para encomendar mi camino? Yo voy a encomendar, por lo menos el hermano Gilman va a encomendar el niño a la hermana Sandra, o se lo va a encomendar al abuelo, hermano Francisco, o se lo va a encomendar al tío José o alguien, O la tía. a la tía, exactamente. Entonces, pero él necesita algo para encomendar algo que él quiere, que ama. ¿Qué es lo que podía él necesitar y ver y tener? ¿Qué es lo que necesita él? ¿Qué necesitaría usted? Conocimiento. Pero hay algo, es conocimiento, pero es una palabra clave. Por ello yo le digo, todos nosotros funcionamos a bases de comandos. ¿Usted cree que yo a mi hija de 7 añitos se lo iba a dejar a alguien que no tiene buena reputación? Ni en mi sombra. Ni en la sombra. Entonces, ni en la sombra. Eso ya, no, la Biblia dice así, porque hay una parte filosófica que dice, ni en la sombra confío porque me abandona cuando llega ¿qué? La oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. Entonces, el asunto es esto, que siempre nosotros vamos a confiar algo en alguien que nosotros verdaderamente ¿qué? Confiamos. Entonces, este camino, o mi caminar, encaminar por este camino, yo tengo que confiarlo a alguien. Pero cuando yo lo confío es porque tengo una confianza que sé que no me va a fallar. Porque a veces las personas fallan. Nosotros fallamos a veces sin quererlo. Alguien nos pide un favor y yo no le puedo hacer el favor en ese momento porque estoy en el trabajo. A mí me ha pasado así. Me han llamado pero yo estoy aquí en el trabajo, ¿cómo voy a salir de acá? Entonces vamos a mirar en el libro de los Salmos 37:5. ¿Qué necesito para yo encomendar este camino? ¿Qué necesito? Salmo 37:5. Puede leerlo si lo tiene el hermano Francisco, que ya lo veo que lo tiene ahí. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Ahí está la confianza. Confía en él. Encomienda. Entonces, nosotros cuando comenzamos este maravilloso camino, en el caso del hermano John, que fue bautizado el domingo pasado, él conocía el evangelio hacía mucho tiempo. Y era uno de mis colaboradores hace ¿cuántos? Unos 25 o 20 años atrás. Me ayudaba a evangelizar. Iba y me acompañaba. Y hubo un evangelismo en el cual yo le dije, no, me dice el don, yo no voy por allá, ni tampoco yo lo voy a exponer a eso, no lo voy a llevar a una casa que estaba como embrujada y asustaban. Era de un familiar de él. Entonces, él conoce el evangelio, conoce este camino. Pero una de las cosas más importantes que él va a tener de aquí en adelante es que su camino lo va a encaminar a quien. Dice, encamíname, Señor, en tu verdad, pero este camino yo lo voy a como dice, para dejarlo, como dice en el Salmo 37:5. Ya, lo va a dejar en Dios porque confía en ¿qué? Porque confía en quién, en Dios. Entonces yo lo encomiendo. Mi encaminar en este camino, mi encaminar por un trabalengua, mi encaminar en este camino lo encomiendo solamente a Dios porque en él confío.
Y yo le voy a decir, si usted encomienda su diario caminar, hermano John, a Dios, Él no le va a fallar. Él no le va a fallar. Créamelo, que no le va a fallar. Puede estar en el momento más difícil y no le falla. Ahora, si yo ya tengo dos cosas, tres cosas ya, entonces yo ya, para estar en este camino, tiene que hacerme entender y enseñarme. ¿Qué me tienen que enseñar? La verdad. Y luego este camino, yo me encamino en este camino, tengo que encomendarlo ¿a quién? A Dios, porque es en el único que yo confío, en Dios. Entonces ya tengo unos procesos de estar en este maravilloso camino. O sea, estoy haciendo las cosas como, desde el punto de vista de quién, de Jesucristo, no desde mi punto de vista. Porque es que ahora el problema es eso, que se inventan evangelios, hermano, usted tiene que hacer esto, y caen en qué, en esoterismo. Entonces esta enseñanza es para evitarnos los engaños del enemigo, porque el esoterismo funciona hasta cierto modo, pero no es la verdad. Por eso dice, enséñame con tu verdad el camino que yo debo de andar. Ahora, ¿a quiénes Dios les mostrará su salvación? Esta pregunta la respuesta correcta es en lo absoluto, pero en lo relativo hay una respuesta, porque Dios les muestra a todos ¿qué? Dios no hace excepción de persona, le muestra a todos la salvación. Pero la pregunta es, ¿a quiénes Dios le mostrará realmente la salvación? Porque yo te voy a decir algo. Voy a ponerle un ejemplo. Este celular se lo puedo mostrar yo a todo el mundo. ¿Ya? Pero nadie podrá entender este celular hasta que yo ¿qué? Lo enseñe y le muestre cómo es que funciona en todas las partes, ¿correcto? Y todo lo vio, pero muy poquitos ¿qué? Lo entendieron. Entonces, en lo relativo, la salvación Dios se la muestra ¿a quiénes? A todos. Pero ¿a quién realmente le mostrará la salvación para que puedan andar en esa salvación? Entonces aquí está el Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, 23. El hermano mencionaba y decía que David era conforme al corazón de Dios. Y mire, hoy traía yo la enseñanza sobre el libro de los Salmos todos. Salmo 50, 23, pues lo puede el hermano Gilmar, por favor. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ok, entonces hermano José, una preguntita. Al cabo de leer el versículo, ¿a quién Dios le mostrará la salvación? Hermano Francisco, ¿a quién Dios le mostrará la salvación? Al que ordena su camino. Muy bien. Entonces, al que no ordena su camino, se la muestra en otra manera, para que entre. Porque Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Se lo muestra cuando llega una persona, por lo menos, a evangelizar y le predica. Entonces dice, yo acepto a Cristo y comienzo este camino. Entonces, ya él, por tomar la decisión, ahora sí le muestra el camino cuando haga qué proceso. Cuando lo ordene. Cuando ordene qué. El El camino o ordene su vida. La vida. La vida de uno. Ahí es donde le muestra. Que se tenga que caminar. Claro. Entonces, por eso es que es lo importante. Uno puede decir, hermano, Dios me mostró el camino de su salvación y vive como si no tuviera Biblia. Vamos a decir, como si no conociera las cosas de Dios. Dios a él le predicó el evangelio. Vamos a decirle, se le predicó el evangelio, pero él todavía no ha tenido que la muestra de qué, de la salvación. No es lo mismo ver esto que entender todo el proceso de esto. ¿Sí me entiende? Entonces, a nosotros se nos predicó el evangelio. Puede leer el versículo nuevamente, hermano Francisco. Bueno, ahora hermano Francisco, que lo leyó fue el hermano, ¿quién lo leyó? El hermano Gilmar. Y escuchen todos porque voy a preguntar otra cosita. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ok, entonces aquí hay. Nosotros de pronto, cuando yo comencé en las cosas de Dios, yo estaba más inclinado a la alabanza. Y a nosotros los jóvenes, en esa época que yo era joven, pues, uno que le gusta, hermana, la música.
y cantar y todo, y teníamos un grupo llamado Estrella de David en la iglesia central en Bogotá, y con toda, éramos como 30 o 40 personas, era un coro también, y nos deleitábamos, y lo hacíamos bien para Dios. Pero a veces el caminar de los miembros del coro no era ordenado los pasos de muchos. Entre eso me incluyo yo. Entonces nosotros podemos honrar a Dios con nuestras alabanzas, pero lo hacemos de una forma ¿qué? Relativa. Porque honrar a Dios con las alabanzas de una forma absoluta es cuando ¿qué, hermano Gilmar? Es íntegro de corazón. Cuando es íntegro de corazón. Pero ¿por qué dice sacrificar alabanza? Sacrificar alabanza Ofrecer. es ofrecer. Pero es un sacrificio. Sí, pero es un sacrificio porque, vamos a decirlo, ¿en qué manera comienza la palabra de Dios a decir sacrificio? Sacrificio porque la persona es como el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el sentido de la palabra no era bueno porque Cristo se angustió, pero en lo absoluto que era hermosísimo, porque iba a salvar al mundo entero, todos los que creyeran en él. Y lo mismo, la alabanza para algunos puede ser un sacrificio. Yo les voy a decir algo. Yo iba a 2 iglesias cuando niño. Y entonces iba a la iglesia La Cruzada. Y en la iglesia La Cruzada cantaban todos ceremonialmente. Y eso para mí era un sacrificio acomodarme a esos cantos. Pero iba a la otra iglesia que era pentecostal y eso era una fiesta. Y ahí no había mucho, sino yo me identificaba. Pero miraba que en la otra, que había sacrificio, yo avanzaba más en ¿qué? En conocimiento. Porque yo a la edad de 11 años, ya ese colegio donde yo iba, la iglesia de La Cruzada, tenía un colegio, era de canadienses. Ya a los 11 años, hermana Sandra, yo ya había leído la Biblia ya me habían dado la Biblia, me la habían enseñado desde Génesis hasta el último viaje misionero de Pablo, a los 11 años. Entonces para mí era una bendición irme a la escuela dominical, ¿a dónde? A la iglesia aquella que avanzaba yo en conocimiento, pero me daba duro era la sal porque era muy ceremonioso, ¿ya? Pero por la noche yo me iba a la otra y ahí sí yo me gozaba. Entonces había una cosa que lo uno a lo otro. Por eso es que este salmo que hemos leído dice en el 50:23. Puede leerlo nuevamente, hermano Francisco. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener un cuidado, es de nivelar estas cosas. Nosotros podemos tener alabanza, pero a veces la alabanza se nos convierte en un sacrificio. Sí, a veces, no, y sí que la alabanza estuvo como pesada en la iglesia, y así lo dicen los hermanos. Entonces, todo depende de la disponibilidad de que uno tenga en el espíritu. Por eso la oración para unos es un deleite, pero para otros es un sacrificio. Entonces debe según nuestra actitud de nosotros disfrutar todo, ¿ya? Pero todo tiene claro sus más y sus menos. Ahora, aquí dice, en el versículo, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica lanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré que la salvación de ¿quién? De Dios. Entonces, hermanos, para que Dios me muestre a mí la salvación en lo absoluto, yo tengo que ordenar ¿qué? Mis caminos. Pero al mismo tiempo dice, ordenar mis caminos no se refiere que yo soy el que lo hago, sino que Él me enseña a mí la verdad, y a través de la verdad Él me ordena mis caminos, ¿ya? Ahora, ¿qué necesito tener para cambiar ese valle de lágrimas en una fuente de aguas? O sea, hermano Henry, yo estoy pasando una situación, mejor dicho, desde que me entregué al Señor, ahora sufro más que antes. Antes en el mundo yo no me pasaba, pero ahora estoy en una situación terrible. No he oído hablar así de algunos de los hermanos. Antes yo y ahora En el mundo no te critican.
En el mundo, en el mundo, ahora estoy sufriendo persecución, estoy sufriendo de todo. Entonces, ¿qué necesito yo para cambiar ese valle de lágrimas en una fuente cristalina? No sé si usted han ido alguna vez a esas cascadas de aguas que caen, cristalinas, que no son ni tampoco frías ni tampoco tibias, sino frescas. Y una vez estuve así y me caía la espalda. Oye, qué delicia eso. Entonces aquí dice, ¿qué necesito tener para cambiar ese valle de lágrimas en una fuente de aguas? Salmo 84, versículos 5 y versículo 6. Salmo 84, versículo 5 y versículo 6. Aquí todo esto, mire hermano, por eso es que todo, usted está viviendo una situación terrible, mire lo que hay que hacer. ¿Qué nos dice hermano Francisco el Salmo 84, 5? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Atravesando qué? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Bienaventurado el hombre que tiene en ti ¿qué? Tus fuerzas. En ti sus fuerzas. Sus fuerzas, diré. Entonces, ya como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo más ¿quién? A Cristo vive. Y dice él, todo lo puedo en ¿quién? En Cristo, que me fortalece. Pero Pablo tuvo dos naufragios tuvo Pablo. Tuvo dos apedreadas, uno que pensaba que estaba muerto. Tuvo una mordedura de una víbora. Y fuera de eso tenía un aguijón en la carne. Así que pongan todas las pruebas tuyas al nivel de Pablo y lo va a ver. Y Pablo era aborrecido y odiado por sus propios hermanos. Pero aquí dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti ¿qué? Sus fuerzas, en cuyo corazón están ¿qué? Tus caminos. Entonces yo estoy en él y dice Señor, mi fuerza depende de ti. Y tus caminos, o sea, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino está en ¿qué? En mi corazón. Entonces cuando venga el valle de lágrimas, dice acá, atravesando ese valle de lágrimas, lo cambian en ¿qué? En fuentes de aguas. Pero yo tengo que tener eso primero. Por eso es que los apóstoles, créanme hermanos, que a mí me costaba entender eso. Y hermana Sandra, a mí me costaba, que iban a las cárceles, los llevaban a la cárcel, los azotaban. Y ellos salían, como dice la Biblia. ¿Y cómo van a ir gozosos? Porque en esa época el castigo en las cárceles romanas eran 40 azotes menos uno. Pero eso lo dejaban marcada la espalda y todo eso era sanguinario el asunto. Entonces, ¿y por qué ellos podían cambiar ese valle de lágrimas, cuando están atravesando el valle de lágrimas, en algo, en fuentes de aguas, en gozo precisamente? Por eso, porque tenían todas sus fuerzas puestas en ¿quién? En Jesús, y en su corazón estaba ¿qué? Las palabras de Cristo. Aquí es donde nosotros tenemos que entonces, que solamente a quienes le muestra la salvación, a aquellos que ordenan sus caminos. Ahora, ¿por qué camino Dios nos ha encaminado? Proverbios 4:11. ¿Por qué camino Dios nos ha encaminado? Porque uno dice, bueno, el camino es la religión, yo tengo tal religión, la cristiana, yo tengo la religión tal, presbiteriana, yo tengo la religión pentecostal, yo tengo no. Pero Dios, ¿por cuál camino te encaminó? Porque esas son tendencias que no están mal y son muy buenas para el comienzo. Pero después es muy diferente. Mire lo que dice Proverbios 4:11, lo puede leer hermano Gilmar. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Ahí está. Entonces nosotros, Dios, nos ha encaminado por el camino de ¿qué? De la sabiduría. Y por las veredas que nos ha hecho andar, por las veredas derechas nos ha hecho andar. Ahora, yo le voy a decir algo. En estos días se me acercó, vamos a decir, alguien y me pregunta a mí algo.
Y hace mucho tiempo me dijeron lo mismo. Hermano Henry, ¿por qué usted esto y esto y esto? Entonces yo le dije, bueno, en la época de Jesucristo y de los apóstoles, realmente no, las iglesias que había no es como las de hoy, sino las iglesias eran las casas y la cabeza de hogar era el anciano de esa casa, y esa casa era considerada una ¿qué? Una iglesia. Por eso los mensajes de Apocalipsis dice mensaje a las 7 iglesias, porque eran las más destacadas, donde había un anciano y se reunían ahí y oraban, pero era una casa. En otras palabras, no había posiciones, no se daba nada de posiciones. O sea, como hoy en día que hay que el presidente y esto, que Cristo de antemano lo había prohibido. Pero bueno, dejemos que las cosas sigan así, pero eso trae como dice, es lo que a veces nosotros no alcanzamos a captar, pero bueno, hay que seguir adelante porque el camino de Dios es así. Y Jesucristo, por eso él a los apóstoles querían no solamente nombrar un presidente entre ellos, sino también querían tener únicamente ellos, como se dice, la personería jurídica de tener todos los derechos y nadie más. Entonces encuentran a unos que están predicando y vengan con nosotros. No, nosotros seguimos predicando en lo nuestro. Y entonces, no, ustedes no pueden hacerlo. Se lo prohibimos. Si no están con nosotros, le prohibimos. Y llegan donde Jesucristo. Y ellos pensaban que el jefe de todos, el maestro, les iba a decir, están en lo cierto. Entonces, mire, nosotros encontramos a alguien que estaban predicando y se lo prohibimos porque es que no quieren estar con nosotros. Y Jesucristo, que es el que los estaba encaminando por el camino de ¿qué? De la verdad, le estaba enseñando la verdad, le dijo, ahí están ustedes equivocados. Esa es una mentira del enemigo. ¿Y por qué? Porque ahorita está creciéndose el ego sobre el otro. Y entonces usted está tomando dominio sobre el hermano. Y no es así. La Biblia dice, sujetaos los unos ¿qué? A los otros. O sea, eso es una sujeción mutuamente a través de ¿qué? Del evangelio. No es a través de la posición de uno, sino es a través del evangelio que nos hace ¿qué? Humildes para sujetarnos los unos a los otros. Y entonces, no. Y les da esta frase, si no están contra nosotros, ¿qué dice Cristo? Por nosotros es. Por nosotros es. Si no están contra nosotros, por nosotros es. Ese es el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Hago la pregunta. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Quiere usted dar su propia opinión? Dela. Tiene todo el derecho, yo no se lo quito. Pero yo me quedo con la opinión de ¿quién? Hermana Sandra. Nos quedamos con la opinión de Cristo. Si no están contra nosotros, por nosotros es. Entonces aquí es donde viene esta parte que hemos leído nosotros. Por eso hay tantas guerras Y se forman guerras, se forman envidias entre organizaciones, los hermanos no se saludan. Y a mí me da, de verdad, eso me entristece porque yo amo a todas las iglesias. Yo amo a todas las iglesias, yo amo a todas como Cristo las ama. Pero yo tengo que enseñar la verdad de Cristo. Jesucristo a todas las iglesias al final decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es el Espíritu? Jesucristo dice en Juan 6:63, mis palabras son ¿qué? El Espíritu, oiga lo que dice Cristo. ¿Ya? Dios va a sacar los escogidos de todas las 7 iglesias. Escogidos, escúcheme bien. Aún de la iglesia de Sardis, que es una iglesia muerta. Cristo dice, hay unos ahí que aún no han manchado sus vestiduras, los cuales andarán conmigo en ropas blancas. Pero nosotros amamos a todas las iglesias. Ahora, si ellos a nosotros no nos dan el mismo amor, pues ya ustedes pueden saber por qué. Porque no tienen la misma ¿qué? Capacidad de haber oído a Cristo. Porque que una cosa es entender el lenguaje de Cristo. Cristo ya dijo, si usted encuentran a alguien predicando, no le impidan. Y se lo dijo a ¿quiénes? A los apóstoles. Porque si no está contra nosotros, escuchen bien, por nosotros es.
Si alguien quiere dar una opinión diferente a lo que dijo Cristo, tiene su derecho, lo puede dar. Pero yo personalmente le aconsejo, quédate con las palabras de Cristo. Quédate con las palabras de Cristo porque te va a librar de que se le engrose ese ego. Y van a ser en ti el nuevo hombre conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Ahora, eso es 4:11 y ya por allá en el 18 aparece el famoso versículo que dice: el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. ¿Qué Dios nos da para encaminar a los rectos? Ya sabemos que en el 11 dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado. Hay un camino de la sabiduría y esta sabiduría es la que ustedes ahorita acaban de oír. ¿Ya? Encontremos a quien encontremos que está predicando, no le digamos que no puede hacerlo. Mire, Jesucristo cuando Él dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no se lo dijo a los 12 apóstoles solamente. Habían más de 500 discípulos. Ahí está el relato. Se lo dijo a todos. Mire, ¿quién bautizó a Saulo de Tarso? ¿Alguno de los apóstoles? No, Ananías. Y Ananías, Pedro le dijo: un momentico, ¿usted por qué bautiza a este hombre? Eso le dijo Ananías, le dijo Pedro a Ananías: yo tengo las llaves del reino. Nada. Ananías había sido enviado ¿por quién? Por Jesucristo. Hasta Ananías tenía miedo hasta de ir a encontrarse con Saulo de Tarso porque lo conocía ya, pero ya el hombre estaba arreglado por Dios. ¿Qué Dios nos da para encaminar a los rectos? O sea, ya sabemos que a nosotros, en el 11, por el camino de la sabiduría, te he encaminado, nos dice Dios, sabiduría. Ahora vamos a Proverbios 11:3. Proverbios 11:3. 11:3. ¿Qué le ha dado a los rectos? ¿Cómo encamina a los rectos? ¿Ya? ¿Cómo encamina Dios a los rectos? A los rectos en la alabanza, a los rectos en todo. ¿Cómo los encamina? ¿Puede leerlo, hermano Francisco, por favor? La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Mire, hermanos, hermano José, ¿lo leyó el versículo? Ahora míreme para acá que le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que encamina a los rectos? Que los pone en el camino a encaminar bien por donde van. La integridad. ¿Y qué es lo que va a destruir a los pecadores? Muy bien, hermana Sandra, la perversidad. Entonces nosotros tenemos que entender todo esto. Por eso nosotros nos ha encaminado Dios por el camino de ¿qué? De la sabiduría. Es que todo es conocimiento. Todo, mire, cuando yo veo a Cristo y yo lo veo un manantial de ¿qué? De sabiduría. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el que nos encamina por el camino que debemos de seguir? Pues ya eso tiene Isaías 48:17. ¿Ya? Isaías 48:17. Eso es para que vayamos mirando algo, ¿ya? 48:17. ¿Puede leerlo si lo tiene, hermana Sandra? 48:17. Por favor. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Que te encamina. Yo Jehová, escúchame bien, dice yo Jehová que te encamina. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa parte que es lo principal, ¿ya? Por lo principal, ¿ya? Porque nosotros debemos de entender que las cosas de Dios no son fáciles. Pero no son fáciles de acuerdo a la actitud nuestra frente a lo de Dios. Pero son fáciles de acuerdo cuando nuestra actitud se inclina ¿a qué? A lo de Dios. Mire, nunca es fácil nada en la vida. Pero si nos gusta, es fácil. Y si lo disfrutamos, más fácil. Pero si no nos gusta, eso es difícil. Entonces nosotros tenemos que depender de alguien que nos produzca en nosotros. Por eso dice, porque Dios, ¿ya?
es el que produce en vosotros ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, yo tengo que pedirle a Dios que me produzca ese querer y hacer. Entonces, hay una parte ya que es muy importante ya, que nosotros debemos de entender que todo proviene de Dios. Por eso es que nosotros debemos de tener en este aspecto, debemos de saber que todo en nosotros Dios obra cuando yo le dejo que Dios obre, porque tenemos el libre ¿qué? Albedrío. Pero es muy importante la oración diaria y la oración en secreto. Háganla usted en secreto, hermano John, que ya comienza este camino. Practique la oración en secreto. Se despertó a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana haga una oración hasta que le coja el sueño nuevamente y duerme. ¿Sí me comprende? Pero la oración en secreto es muy importante que la practiquemos porque el tiempo está corto. La venida de Cristo está a las puertas. Entonces nosotros tenemos, y en la oración en secreto, mire todo lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Entonces nosotros hemos leído este versículo de Isaías 48:17 y dice textualmente, en primera persona dice Jehová que Él es el que nos va a encaminar por donde vamos a sacar provecho, y por el camino, ya no dice que debes andar, sino por el que debes ¿qué? Seguir. ¿Cierto? Que así nos dice 48:17, ya no por el andar, sino un camino que tenemos que seguir. Ahora, ¿cómo nos encamina Dios en este camino y cómo se llama? O sea, ahora vamos a mirar cómo Dios obra y cómo nos llega a este camino. ¿Ya? Entonces Dios dice, bueno, yo tenía mi creación, toda estaba hecha, perfecta, pero hubo alguien que me la descuadró y yo tengo que irlos a salvar. Tengo que encaminarlos nuevamente en este camino ya hecho, que les voy a dar entendimiento, les voy a dar sabiduría, les voy a enseñar, y a lo último, yo te voy a encaminar, te voy a coger de la mano y te voy a meter en el camino y te voy a encaminar. Pero ahora, todo eso estaba en Isaías, pero aparece algo en el Nuevo. ¿Cómo nos encamina Dios en este camino y cómo se llama? Lucas 1:79. Lucas 1:79. Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El camino de la paz. Uno dice, ¿por qué camino de la paz, hermano Francisco? Ese camino para tener paz tiene que practicar algo. ¿Qué sería? La verdad. Sí, pero algo que está cerca de la paz. La justicia. Muy bien, la justicia. Hermano John, ¿entendió esta parte? El camino de la paz tiene que tener algo en ese camino para que yo tenga paz. Y es que la justicia. Pero para yo hacer justicia necesito tener ¿qué? La verdad. Por eso usted no ha notado que hermanos dicen, hermano, yo hoy me siento, no tengo paz. ¿Usted ha escuchado hermanos así? Sí, he escuchado. Aún pastores. ¿Y por qué? La pregunta clave, ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo paz? A mí me pasaba eso. Y yo lo he dicho varias veces, pero vuelvo y lo repito. Un día yo no tenía nada de dinero en el bolsillo y me sentía en el quinto cielo. Otro día tenía dinero en el bolsillo y me sentía en el quinto sótano. Y llegaba a la iglesia y el hermano que estaba al lado, hermano Henry, estoy que tiro la toalla. Como en el boxeo. Ya no doy más. Y en un momento otro lo llamaban a dirigir los coros y pasaba, hermano, que nosotros sí tenemos gozo, tenemos paz. Y yo... Y hacía un rato me estaba diciendo lo contrario, pero era un excelente vendedor del evangelio. Y claro, los que llegaban también sin paz y sin nada. Y no, si usted tiene paz, pues yo me entrego al Señor. Y resulta que el pobre tampoco tenía paz. Ahí que eso es donde viene. ¿Por qué esa vida era así y así? Y yo vivía esa vida. ¿Y por qué hoy la vida mía yo la vivo como si estuviera todos los días en una confraternidad, en convención? Y yo sé que hay muchos que estarán preguntando el por qué. ¿Ya? Y esta es la parte que debemos de tener nosotros mucho cuidado. Porque si alguien
que dice ser cristiano todavía no disfruta de ese gozo que disfrutaban los apóstoles en medio de qué? De la adversidad. Estaban atravesando un valle de lágrimas. ¿Ya? Estaban atravesando un valle de lágrimas. Pero los convertían en gozo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Un valle de lágrimas los convertían en gozo. Entonces, ese valle de lágrimas, ¿por qué lo convertían en gozo? Lean nuevamente Salmo 84, 5. ¿Por qué lo convertían en gozo? Salmo 84, 5 y 6. Salmo 84, 5 y 6. ¿Por qué lo convertían en gozo? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En cuyo corazón, Está en tus caminos. atravesando. El valle de lágrimas lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Entonces, para yo no sufrir esas cosas, yo tengo que todas mis fuerzas están en ¿quién? En Cristo, ¿ya? Y además de eso, en mi corazón está ¿qué? Su camino, su palabra. Y de esa manera yo convierto mi valle de lágrimas en ¿qué? En fuentes de aguas. Por eso es que es importante entender lo que les pasaba a los apóstoles, que ellos estaban gozosos. Pero ahora, el apóstol Pablo dice, bueno, vamos a tener también, vamos a pasar por tribulación y todo eso. Entonces, el apóstol Pablo dice, mire, todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. Ahí está la clave de todo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en ¿qué? En escasez. Sé vivir en pobreza y en riqueza. Sé en de salud o en enfermedad. Sé en que esto y en esto. Y luego, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Entonces nosotros, por eso, es que al que endereza sus pasos, Dios le mostrará ¿qué? Su salvación. Yo le voy a decir algo. No es lo mismo morir una persona en Cristo que morir sin Cristo. Se les nota la paz los que mueren verdaderamente en Cristo, se les nota la paz. Pero una persona que no muere en Cristo se les nota también que las cosas todo estaban muy bien. Entonces nosotros cuando nos metemos con Dios nos tenemos que meter de verdad. La oración en secreto no debe faltar, que es la que nos regula todo nuestro ser a través del poder del Espíritu Santo, nos va ayudando. Ahora, entonces, dice, para dar a luz a los que habitan en tinieblas. Aquí está el profeta Zacarías, que Dios, un ángel se le aparece en el momento de ofrecer el incienso en el templo, y entonces le dice, va a tener un niño llamado Juan el Bautista, y entonces él comienza a profetizar sobre el niño, y dice desde el versículo 76, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado hijo del Altísimo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar ¿qué? Sus caminos. Imagínense que el mismo profeta los llama, irá delante de la presencia de ¿quién? Del Señor, y el mismo rey David lo llamaba Señor. Y entonces ese niño llega y dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de ¿qué? De paz. Encaminar nuestros pies por caminos de ¿qué? De paz. Entonces, de esa manera, Dios comienza a preparar ese camino en que debemos de andar. Manda primero ¿a quién? A Juan Bautista. Y el camino lo llama camino de paz. Y ahora sí viene una pregunta, que es la clave. ¿Quién es este camino? Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Quién es este camino? Juan 14:6. ¿Qué nos dice? Y ya me pasé 10 minutos, ¿ah? ¿Quién es este camino? Léalo, hermano Francisco. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este camino de ¿qué? De paz, el que iba a preparar Juan el Bautista delante del Señor, el camino de paz. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. El mundo da una paz relativa y efímera, pero Cristo da una paz con el cual yo puedo pasar todo valle. Atravesando el valle de lágrimas se convierten en ¿qué? En fuentes de ¿qué? De gozo, porque yo estoy ¿qué? En el camino llenándome de Cristo. Por eso es que dice,
Jesucristo, mi paso dejo, mi paso doy. Él es el camino que debemos andar, Cristo. Y Él dice, yo te doy una paz, no como el mundo la da. Ya, eso está en Juan 14:6. ¿A quién camina el Señor nuestros corazones? ¿A qué encamina el Señor nuestros corazones? Yo tengo mi mente, y en mi mente hay muchos pensamientos, tanto relativos buenos como relativos regulares y relativos malos. ¿Cuáles son los pensamientos relativos malos? Los que están con la mentira y no con la verdad, en este caso, no la absoluta y no la relativa. ¿Y cuáles son los pensamientos absolutos buenos? Los que están con la verdad de Cristo, la verdad absoluta. ¿A qué encamina el Señor nuestros corazones? Vamos a mirar. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. 3:5. Puede leerlo, hermano Francisco. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Sí. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Imagínese. Amén. Eso sí. Bueno, el amor de Dios creo que lo podemos agarrar rápido. Encamine nuestro corazón. Al amor de Dios sí podemos sentir amor por todas las personas que estén en sus pecados. Nosotros los amamos. Pero a la paciencia de Cristo, yo no sé cómo se sienten ustedes. Yo pienso que la paciencia, así como decía un hermano, a veces se me acaba. Y a veces la tengo, pero a veces se me acaba. Entonces, aquí es donde Pablo, hablando a los hermanos de Tesalónica, si usted quiere saber la historia de los hermanos de Tesalónica, tiene que leer el libro de los Hechos, que ahí está la historia de Tesalónica. Dice, mire, yo les voy a decir algo. Yo ya les he predicado, les he enseñado, pero yo quiero que ustedes sepan que es el Señor Jesús que los va a encaminar sus pensamientos al amor de Dios y a la paciencia de ¿quién? De Cristo. Entonces nosotros debemos de tener paciencia con los hermanos. Debemos de tener paciencia con las personas. Pero escúcheme bien, porque esto de paciencia no es que porque usted lee la Biblia y usted es cristiano, usted va a aguantar el atropello de las personas. Ahí es donde se equivocan mucho, ¿no? Es que... Se equivocan cuando dice que ponga la otra mejilla. Sí, la interpretan mal. Porque lo que pone la otra mejilla y esto es que cuando usted esté hablando y tenga la verdad, pero el otro es necio, pues yo me callo. Eso es poner la otra mejilla, porque yo tengo la verdad, pero me callo. ¿Ya? ¿Y por qué yo me callo? Porque es que la Biblia dice esto. Yo quiero que esto lo comprendan. La Biblia dice, Jesucristo dice, no deis las piedras preciosas a quienes, a los que no las valoran ni la aprecian. ¿Y por qué Cristo dijo eso? Dios no sea que se devuelvan y os que despedacen. Y cuando dicen que sacudan los pies de las casas, que no lo reciben. Eso y es... esto lo toman ahora cuando personas de Cristo no quieren recibir más a los hermanos, dicen que sacuden porque ese ya se perdió. Sí, lo que pasa es que Cristo lo dice porque precisamente los apóstoles fueron botados de una de las ciudades de los samaritanos. Entonces, cuando usted llega en una casa y todo lo reciba, salgan de acá, sacó el por vuestra paz, volverá a vosotros, porque pues como no se predica el evangelio, todos tendrán paz. Pero no significa que yo no tenga que orar por esa persona, porque Jesucristo le dice, los apóstoles le dijeron, además de que los votaron, ellos se llenaron de ira y el Señor quiere que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma como el profeta Elías. Y Jesucristo tuvo que decirles inmediatamente, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque yo no he venido a perder las almas, sino a qué, sino a salvarlas. Entonces nosotros no le podemos dar, escúcheme bien, todos estos tesoros, ¿a quién? A los que no lo valoran, porque nos pueden atacar y dicen, se devuelvan y os despedacen. Entonces yo no les doy el evangelio, no les predico, oro, pero sí Cristo me manda a hacer otras cosas. Al enemigo hay que ¿qué? Amarlo. Al que nos aborrece, ¿qué hay que hacer?
el bien. Hay una persona que nos aborrece, pero no nos agrede. Pues yo le hago el bien. Al que nos maldice, yo tengo que bendecirlo. Y ahora sí llegamos a las personas que nos agreden. A mí, yo evangelizando en España, me han botado la puerta de la casa por la cara. ¡Pah! Cojan oficio, vayan, pueden a trabajar, dejen de estar visitando y hablando esas tonteras que yo no... Así me decían a mí. Y entonces yo tengo que ahí tener la puerta, no, que usted me va a oír. Eso ya no es sabiduría. Pues yo me retiro y ya oro por ellos. ¿Sí me comprenden? Entonces todo tiene una razón de ser. Yo estoy en una conversación, estoy hablando y predicando el evangelio y llega, digamos, no estoy dando un estudio bíblico, sino en cualquier parte, y llega alguien y comienza eso y dice, yo me quedo callado aunque tenga la verdad. Porque mire lo que dice la Biblia, que el necio cuando calla es contado, ¿por qué? ¿Para qué yo le voy a dar a una persona que no? Mire, hay mentes reprobadas. Ahí está en la Biblia. ¿Qué significa una mente reprobada? Que ni siquiera son humanos. Así lo dice la Biblia. Porque se portan como animales. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que crecer en conocimiento. Tiene que ser como su maestro. Entonces, el Señor Jesucristo es el que nos encamina al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor de Dios es bonito. Y la paciencia también es bonita, pero nos cuesta a todos. Pero ahora viene, ¿qué haremos en este camino del amor y la paciencia? ¿Qué cree usted que podemos hacer? Isaías 30, 21. En este camino del amor y de la paciencia, ¿qué podemos hacer? Isaías 30, 21. Puede leerlo, hermano Gilmar. 21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. A mí me llamó mucho la atención este versículo cuando lo estaba leyendo hoy, porque dice, este camino usted no tiene la opción de irse ni al lado derecho, pero cuando dice al lado izquierdo, no lo dice de la misma manera, y no echéis a la mano derecha, o sea, no te vaya a la derecha, pero cuando dice a la izquierda, utiliza que eso es más torcido, que la derecha puede estar todavía derecha, pero no torcida a la izquierda, es que está torcida a la izquierda. Y torcida tanto en lo político, la izquierda está torcida de verdad. Entonces dice, entonces tus oídos oirán a tus palabras que diga, este es el camino, andad por él y no eche a la derecha ni tampoco vaya derecho a la mano izquierda. Exactamente. El camino del amor de Dios y de la paciencia, yo no puedo irme ni a la derecha ni a la izquierda. Tengo que seguirlo estrictamente el camino de Cristo. Yo les contaba a ustedes una historia porque alguien me dijo, pero hermano Henry, yo pienso que hacer esto no es pecado. Y no es pecado. Pero se fue un poquito ¿a qué? A la derecha. Pero hermano Henry, pienso que hacer esto tampoco es pecado. Se torció un poco ¿qué? A la izquierda. Cuando yo oiga las palabras del Evangelio, a mis espaldas, que las oiga, y me dice, este es el camino, yo tengo que tener ese cuidado por ese camino, que es del amor y de la paciencia. Yo no puedo torcerme ni a la izquierda, ni irme a la derecha, ni torcerme a la izquierda. Escúcheme bien que la palabra torcerse está por el lado de la izquierda. Y ahora uno se pregunta, ¿y por qué? Yo les voy a decir algo, una historia. Pero a mí me pasó, pero les cuento que es una historia. La historia dice así que había un hombre misionero en un lugar y había otro joven que había llegado para ayudarle al misionero. Pero el joven no tenía experiencia, pero el misionero sí. Entonces iban por el camino y de un momento a otro ese camino se convirtió como en la muralla china, pero 20 veces más alta. Pero era altísima y no tenía, ¿cómo se dice? Barandas, sino era liso y altísimo. Entonces el joven se iba a la izquierda y se paraba en el borde y miraba ese abismo.
se iba a la derecha y miraba ese abismo. Estaba en el camino, pero se estaba yendo a derecha y a izquierda. Y el misionero iba por todo el centro del camino, con su paso normal. Y el joven decía, misionero, y va con ese pasito ahí, y yo que soy ayudante, mire, esa energía que yo tengo, y voy para allá y voy para acá, y está ahí en el camino, pero tengo energía, pero él, ¿por qué? No se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, iba por todo el centro. En una de esas que el joven se arrima, vamos a decir que a la derecha, para no darle tan duro, a la derecha, para no decir que se torció a la izquierda, a la derecha sucede un terremoto. ¿Quién estaba peligrando más? ¿El que estaba en la orilla? Entonces el terremoto es tan fuerte que lo levanta y lo deja en el aire, y cuando va a caer él ya va por fuera, pero alcanzó a estirar las manos y agarró, la muralla era así como de piedra, y metió en la última piedra los dedos y le hizo tanta fuerza que se impulsó con eso y la piedra se fue al abismo y él cayó allá adentro. Y después de ese susto, las piernas de él eran como de trapo. Y entonces comenzó a gatear y se hizo detrás del misionero y dijo, ahora comprendo por qué el misionero va por el centro. Este camino, usted no puede decir, me voy a dar una vueltica por tal parte. ¿Sí me comprenden? O me voy a dar una vueltica por tal parte. Porque en esas vuelticas, una de esas vuelticas, este joven, de ir tanto a los lados, fue como 10 veces, yo creo 5 veces a cada lado. Pero en uno de esos momentos le llegó ¿qué? Llegó el terremoto y casi que lo sacan. Pero el que estaba por el centro ni se enteró del terremoto. Estaba tranquilo y seguía caminando y ya llegaron y terminaron. Entonces, este versículo no lo olvidemos. Entonces tus oídos oirán a tu espalda la palabra que diga, este es el camino, anda por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torcéis a la mano izquierda. Ahora, ¿cómo hago para no ir a la derecha, ni torcerme a la izquierda? ¿Cómo hago yo? Mire, yo te voy a decir algo. Esas palabras son de unos que eran muy astutos, que querían prender a Cristo y le dan un cepillazo, que es la verdad. Le dan un elogio a Cristo, que es la verdad. Pero ¿cómo hago yo para no ir? ¿Cómo hago yo? Para no ir a la derecha ni a la izquierda. Mateo 22:16. Y ya terminamos la enseñanza. 22:16. Puede leerlo, 22:16. Puede leer desde el 15, hermano Gilmar, hasta que lleguemos a la parte clave. Mateo 22 y versículo 15. Vamos a leer desde el 15. Entonces, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. ¿Qué hago yo para no irme a la derecha ni a la izquierda? Mire lo que le dicen. Maestro, sabemos que eres amante de ¿qué? De la verdad. Usted no quiere irse a la derecha ni a la izquierda, hermano José. Amante de la verdad. Usted no cambia la verdad por ninguna mentirita blanca o mentirita piadosa o nada. Si usted ve que no puede estar, diga, mire, yo estoy ahorita muy cansado, pero no le aseguro si entre o no entre. Eso es. Pero no le invente cosas. No le invente cosas. Diga lo que es en ese momento. Porque las palabras de uno deben ser siempre sí o no. Ahora dice, amante de la verdad. Cuando tú vayas a compartir el evangelio con alguien y que enseñas con verdad, ¿cuál camino? El camino de Dios hay que enseñarlo con la verdad. ¿Cuántas cosas están enseñando hoy del camino de Dios y no es con la verdad? Es otra cosa que no tiene nada que ver con el camino. Mira, las dos grandes multitudes que tuvo Cristo fue cuando multiplicó los peces y los panes.
En una habían como 4.000 hombres, en otra había 5.000 hombres, fuera de los niños y eso, o sea que eran como 8.000 o 10.000 personas. Jesucristo nunca le dijo a ese grupo, nunca les predicó motivación. Yo le estoy presentando al maestro verdadero, al que enseña con verdad el camino de Dios y que es amante de la verdad. De esa manera yo no me tuerzo a izquierda ni a derecha. Pero Jesucristo podía haberle dicho a toda esa multitud, mira, a Felipe es que le dice, mira, dale de comer. Podía haberle dicho otro, Felipe, aliste los sobres para que den las semillas, son 10.000 y estamos con este tesorero que tenemos, no nos deja fondo ahí, se lo roba todo, aumentémoslo. Cristo podía haberlo, sí, pero es que él no se podía torcer ni a la derecha ni a la izquierda, no se podía torcer a la izquierda ni ir a la derecha. Entonces, Jesucristo dice, mira una necesidad que hay en el pueblo. Eso es lo que hay que ver, la necesidad que hay en el pueblo. Y la necesidad era que llevaban 3 días siguiéndolo a él sin qué, que sin comida. Entonces, los mandos se pueden desmayar por el camino. Entonces, dale comida, Señor, ni 180 denarios alcanzaría para darle comida. Entonces, ¿qué? No, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Tráigalos y ora. Les da de comer a todos. Procuremos enseñar el camino de Dios como lo enseñó Cristo. No torzamos ese camino ni a la derecha ni torcerlo a la izquierda. Hagamos las cosas como Dios nos mandó y de esta manera nosotros podemos entrar a través de ese camino que Dios nos abrió en Hebreos 10:20. Hay un camino que Él nos abrió estando en la cruz del Calvario. Hebreos 10:20 dice, libro Hebreos 10:20, miren lo que nos dice. 10:20 dice así desde el 19, Hebreos 10:19, puede leerlo hermano Gilmar, y el 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hay un camino que Él nos abrió, ya no solamente es llegar a Cristo, sino a través de Cristo llegar a ¿dónde? A los mismos cielos. ¿Qué es lo que no debemos de tener nosotros en este camino los humanos? ¿Qué es lo que yo no debo de tener en este camino? Usted ha encontrado personas que... La mentira. Pero bueno, ya usted practica la verdad y todo. Pero hay algo que hay en los seres humanos y que a veces en los psicólogos nos tienen esa pregunta. Todo lo que usted empieza lo termina, ¿se acuerda de eso? Decisos. Eso, todo lo que usted empieza lo termina, entonces empiezan algo y después ¿han conocido una persona así? Claro que lo hemos conocido muchas. Todas las personas, hoy vamos a hacer esto y al otro día ya no quiere hacerlo y yo no sé qué es lo que a mí me pasa. Entonces, esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, en este camino no se debe dar eso, porque ya está la venida cerca de Cristo. Miriam Medina, Dios te bendiga, hermana. Alma Estrada, Dios te bendiga. Esto es muy importante, hermanos. Créame que esto es muy importante. Y yo le voy a decir algo. Vamos a leer el último, Santiago 1:8. Puede leerlo, hermano Gilmar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. Doble ánimo. O sea, se anima y se desanima. Se anima y se desanima. Y a lo último, por estar en ese vaivén, no hacen lo uno ni lo otro. Entonces, mire lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínese eso, tener por sumo gozo cuando usted se halla en diversas pruebas, hermana Sandra. No es fácil,
pero ya nosotros sabemos por qué sí es fácil. ¿Ya? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Pero a la fe que hay que agregarle, hermano Francisco, a la fe que le agregamos. ¿Acuerdan? Sabe, amor. No, No, ¿verdad? no, Justicia. no, ¿qué es lo que se le agrega a la fe para que nos funcione? Lo primerito, Humildad. virtud, o sea, ser positivos. Ahí es donde yo elimino el doble ánimo. Ahí es donde yo elimino el doble ánimo. Porque si yo le agrego ese no vamos a hacerlo, y eso nos va a ayudar. Entonces dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida ¿qué? Con fe, o sea, sea positivo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense que si usted lleva este ambiente así, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. Entonces, hermanos, esta es una enseñanza para que ustedes y yo le pongamos atención en estos últimos tiempos. Hermano, el tiempo es corto. Póngale, yo no le doy tiempo, pero el día ni la hora nadie lo sabe, pero póngale que esto está por cocinarse 7 años, que es según la agenda globalista. Entonces está por cocinarse. Entonces ya entendamos esto, hermanos, y sepamos que estamos en un camino maravilloso, que es un camino hermoso, que tú no te puedes ir a la derecha, ni te puedes torcer a la izquierda. Caminemos por todo el centro y evitémonos problemas. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por todos los hermanos que estuvieron oyendo esta palabra, y estoy persuadido que tu palabra no volverá a ti vacía y que hará esa obra en los hermanos y en mi vida. Señor, haznos conforme a tu imagen y semejanza, para que en el día del arrebatamiento tú seas tomándote a ti mismo. Señor, presento al hermano John, presento a la hermana Sandra, presento al hermano José, presento al hermano Francisco, a Mateito y al hermano Gilmar, y a todos los hermanos que han venido a esta enseñanza, pero que hoy no nos acompañan. Yo los presento, Señor, y a todos en las redes sociales, a los que están en línea y a los que mirarán en diferido esta enseñanza. Padre Celestial, yo los presento ante ti, y Señor, métalos en el hueco de tu mano, para que nadie los arrebate de allí. Nadie nos arrebatará de tu mano. Señor, que aquel día de tu venida como el relámpago, cuando tú envíes tus ángeles con voz de trompeta junto a tus escogidos desde un extremo del cielo al otro, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que todos estemos en ese maravilloso grupo, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo a todos los hermanos en YouTube. Dios les bendiga.